tardes, amigos. Este es su programa Blanco Negro, Negro Blanco por Radio Magis. Quiero dar la bienvenida a mis amigos Adolfo, Misa, Octavio y Mónica. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más. Estamos a través de las ondas de Radio Magis, llegando hasta sus hogares, hoy con un tema muy interesante que les aseguro los va a tener prendido a las pantallas o donde estén escuchando y siguiéndonos a través de todas las redes sociales. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Yo feliz porque ya al fin vamos a tocar este tema, pero le vamos a dar un programa. Sé que no se lo merece, pero lo vamos a hacer y especialmente yo estoy muy feliz porque ya se lo toque, no solo de una partecita de los programas, sino se le dé un programa entero a este personaje que nos dejó como estamos. Muchas gracias, amigos, por estar sintonizados. Hola, Un queridas. saludo para todos. No, me toca, Moni. Ha dicho Octavio y luego Mónica. Bueno, un saludo para todos. Ojo, nos ha mencionado a los varones primero. Justo lo que hablábamos Sí. antes Sí, de la grabación. sonó medio, oye. No, me toca. Claro, Marcelita dijo. Hay que Adolf, respetar el orden. Misa, Exacto. claro. Y ¿Cómo estás, Oti? Bueno, un saludo para todos y sí, claro, cuando Misa dijo no se lo merece, yo me imaginaba a la gente que nos sigue y se me cruzaron ahí los cables y bueno, ustedes sí se lo merecen. no, por supuesto que sí. Y nosotros también nos viene muy bien conversar respecto a este tema. Así que bueno, un gusto, un saludo para todos y otro para ti, Moni. Gracias, Octavio. Ahora sí, hola, queridas compañeras y compañeros. Gracias por estar presentes en nuestro nuevo programa. No se lo vayan a perder, está muy interesante y tendremos una noticia de la coyuntura, de nuestra realidad, como siempre. Bienvenidos. Gracias. Bien, el tema está relacionado con un hecho que sucedió el año pasado. Ustedes saben que después del hecho del fraude, ¿no? Una vez que se realizó el fraude en octubre y hubo un montón de convulsión en el pueblo boliviano, pues más o menos en el mes de noviembre, el ex presidente Evo Morales realizó una llamada al señor Yucra, ¿no? Un dirigente cocalero, quien fue grabado por su hijo menor, y en ese audio se escuchaba la voz del presidente, del expresidente Evo Morales, señalando que, o instruyendo que se cerquen las ciudades y se deje sin alimentos al pueblo. Entonces, el día lunes, la Fiscalía de La Paz emitió la imputación contra el expresidente Evo Morales, señalando que debido a este hecho de instruir el cerco a las ciudades, dejar sin alimento a la población, pues se lo imputa como un delito de terrorismo, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? de estos días, y todos señalan que Evo Morales es el culpable y realmente había hecho llamadas al señor Yucra, no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones, una vez que ya se encontraba en México, ¿no? Y según él, los audios fueron alterados y que no se le convocó, no se realizó una investigación seria. Entonces, como que recurre a varias excusas, por así decirlo, y ahora la situación es esta. Se va a poder realizar la imputación, se va a poder habilitar este proceso. ¿Qué futuro tiene este proceso con relación a esta imputación? Porque unos dicen ya
lo imputamos, pero como que solamente por terrorismo, el único elemento que se tiene es el audio, porque ustedes saben que habían incluso declaraciones cuando supuestamente ganó e hizo declaraciones en la ciudad de Cochabamba frente a los medios de comunicación, ¿verdad? Y señalando que cerquen a las ciudades, y lo dijo en varias ocasiones, no fue la única ocasión, ¿no? Entonces, procede, esto va, no va, es un juego. ¿Qué pasa? Ustedes, Adolfo, Mónica y Otis, que están muy al tanto de las leyes, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. ¿Va o no va? Adolfo. Mira, la situación es un poco más compleja. Voy a dar paso aquí a Octavio para que mantengamos el orden. Él nos va a dar una estructura de lo que realmente significa esta acusación formal que ha salido de esta Comisión de Fiscales de La Paz. Y realmente si es que se va a equiparar con un juicio de responsabilidades o se lo va a acusar como una persona, un ciudadano más de Bolivia que está cumpliendo un asilo en Argentina, y si esto procede o no procede, si va en contra de la Convención Interamericana del Terrorismo, que también ha sido firmado por Argentina y Bolivia. Entonces, hay muchas aristas que hay que ir viendo y delimitando para que las personas puedan comprender si realmente esto es un proceso real o nos están vendiendo humo. Octavio. Sí, yo creo que lo primero que hay que mirar es el escenario en el que se está desarrollando todo esto. Bueno, si bien que por el principio de igualdad todas las personas somos iguales ante la ley y a partir de la ley, no es menos cierto que este es un tema político en el cual el señor Evo Morales no es igual que nosotros. Puede sonar a una aberración o lo que quieran, pero no es igual que nosotros. Primero, por la investidura que él ha tenido. Segundo, porque cada palabra o cada texto que él escribe genera distinta conmoción o distinto impacto en la sociedad que cualquiera de nosotros podría hacerlo. Si quieren poner las leyes por iguales para todos, y aquí ya un asunto bastante político, no cabe duda alguna que la fuerza o el poder del señor Evo Morales es muchísimo más fuerte que cualquiera de nosotros o que cualquier persona que se vea involucrada en un acto similar. Pero bien, lo que plantea Adolfo es bien importante, ¿no? Esta disyuntiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con Evo Morales? Hay que recurrir a 3 normas jurídicas. La primera, la Constitución Política del Estado. Primero, ¿no? Luego veremos todo el tema internacional. Bueno, Constitución Política del Estado, sin lugar a dudas. Después la Ley 044, que tiene que ver, que es del 2010, tiene que ver con todos los juicios de responsabilidades. Y luego la 612, ¿no? Que es la que ha modificado algunas, sustancialmente en realidad, ¿no? A la Ley 044. Pero bien, primer punto importante. La Constitución Política del Estado y la Ley 044 lo que sí está estableciendo es que en cuanto a responsabilidades existe, sí, una diferenciación, y por eso aquí rompemos el principio de igualdad. Sí existe una diferenciación entre aquellos que han sido mandatarios y los que no. Es más, a donde apunta un juicio de responsabilidades es aquellos que han ejercido de lo que hablábamos el otro día, el poder, ¿no? Es decir, cargos en los órganos de poder. Y, por ejemplo, como para acotar lo del otro día, a los que se les puede llevar a juicios de responsabilidades, al presidente, vicepresidente, a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, además de los del Ministerio Público, no ministros de Estado. ¿No? Pero aquí, ojo, ¿por qué digo que nos refuerza lo del otro día? Porque no están incluidos aquí los vocales del órgano electoral plurinacional. O sea, seguimos reafirmando nuestra tesis de que como decía Adolfo, la propuesta, ¿no? Que ellos podrían sustituirlos por un programa de celular y ya, y no tenemos que andar o contratar a algún externo. Una aplicación. ¿No? Así que, exacto, ¿no? Y lo harían mucho mejor. Bueno, entonces, esta ley 044 de juicios de responsabilidades se va a enmarcar dentro de, y aquí me he anotado bien subrayadito, los artículos de la Constitución Política del Estado. El 159, la atribución onceava, el 160, la atribución sexta, 161, atribución séptima, 184, la atribución cuarta.
Entonces, ¿por qué tendrían que enjuiciar a un juicio de responsabilidades? Y aquí vamos: traición a la patria y sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero. Violación de los derechos y de las garantías individuales consagradas en el título segundo. Uso indebido de influencias. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Resoluciones contrarias a la Constitución. 6. Anticipación de funciones. Concusión, exacciones, genocidio, soborno y cohecho, y cualquier otro tipo o cualquier otro delito propio cometido en el ejercicio de sus funciones. Aquí está la palabra clave. En el ejercicio del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, entonces sí era susceptible a un juicio de responsabilidades de acuerdo a estos 7 u 8 acápites que les había señalado, ¿no? Pero bien, esa es la ley del 2010. La modificación a esta ley va a ser en una ley, la 612 del 2014. Entonces, lo que va a aclarar esta modificación es que la aclaración de que el juicio de responsabilidad es para el presidente, en el caso específico, ¿no? No para el expresidente. Entonces, lo que está haciendo la ley 612 es decir que mediante la doctrina, mediante el derecho comparado, mediante todo lo que se le ocurre, entonces el juicio no es a un expresidente, sino que es a un presidente. Por lo tanto, lo que está haciendo es marcar la cancha y decir que si quieres enjuiciar a un expresidente por estos delitos que ha cometido en el ejercicio de sus funciones, entonces no se lo va a realizar mediante un juicio de responsabilidades, sino que se tendría que procesarlo mediante un juicio ordinario, común, es decir, ¿no? Mediante vía ordinaria, ¿no? Y que ahí sí que por principio de igualdad, este exmandatario sería igual que cualquiera de nosotros. Entonces, jurídicamente, digamos que es posible o viable que tenga que enjuiciarse a Evo Morales mediante vía ordinaria. Pero, sin lugar a dudas, cuando hace ambas leyes en el gobierno masista, el 2010 y el 2014, y aquí viene el tema político, porque no nos olvidemos que un juicio de responsabilidades es un juicio político. Entonces, lo que está haciendo es cerrarle las puertas a lo político para irse a lo jurídico. Pero, ojo, que lo jurídico en Bolivia no es imparcial. No tiene todas las autoridades probas, no tiene un sistema idóneo. Entonces es mejor mandar a posibles responsabilidades de estos sujetos a una justicia que está deteriorada, corrupta, bueno, ¿no? Dañina, manejable, chicanera, ¿no? Entonces yo creo que han marcado jurídicamente bien el camino como para llevar a su terreno, ¿no? No sé si se logra entender. Entonces, quiero hacer con esto con esto concluyo una aclaración. Si bien estamos hablando de un tema jurídico, no cabe duda alguna que es eminentemente un asunto político, ¿no? Entonces, mejor llevémoslos a lo jurídico donde sí se puede manejar. Vámonos a ver, entonces, a través de la normativa de la 004, no se lo puede enjuiciar a Evo Morales con juicio de responsabilidades. Eso está claro. No. Sí, más bien. ¿No? Fue la modificación que él hizo, yo creo que claro, sabiendo sí. a lo que pasaría. Sí, Porque exacto. es lo mismo de acuerdo que a ahora, la 044, sí. la Pero 044, la modificación, no. Y ahorita eso lo vamos exime. con la Claro, modificación. la 044 sí, pero su ley que es modificatoria lo exime. Entonces, cero. Exactamente. Claro, es lo mismo que ahora están exigiendo que las autoridades que dejen de ejercer el poder tengan 6 meses de arraigo y todo para poder hacer un proceso. Claro, cuando ellos estaban detentando el poder no existía eso. No existía. Adolfo, quiero cerrar este espacio
antes de irnos a la pausa, con lo siguiente, ¿no? Raúl Zaffaroni, que es el abogado del expresidente Evo Morales, dice, en Bolivia inventan procesos y manipulan al poder judicial. Me quedo con eso y luego conversamos al respecto, ¿de acuerdo? Nos vamos a una pequeña pausa. Y volvemos. Y seguimos con nuestro programa. Ya les había anticipado la afirmación del señor Zaffaroni. En Bolivia inventan procesos y manipulan al poder judicial. Eso es Esto afirmación. de la manipulación sí, dijo que manipulan el poder judicial. Recientemente, o el poder judicial ya Exacto. estuvo manoseada No, desde por mucho siempre. antes. Pensé ¿no? que estaba Por siempre. describiendo el proceder de Evo Morales. Ah, mira. ¿Qué No, dices, sí, Adolfo? es esto, ¿no? De la justicia ciega, pero tiene los bolsillos grandes, ¿no? Entonces, Uy. no es que, no es que haya hecho Zaffaroni un gran Un descubrimiento, ¿no? Pero descubrimiento. sí, yo creo que sigue llevando astutamente al tema. O sea, se tiene que jugar, ¿no? Entre lo político y lo jurídico, entonces están ahí, ¿no? Y pueden lanzar cualquier declaración que se les ocurra, porque hay que ver de fondo si realmente este proceso tiene algún fin que no sea político, ¿no? Es decir, si nos va a conducir hacia algo. Y, y miren, por eso se está imputando a Evo Morales por el caso terrorismo, que de acuerdo al Código Penal son presidios de 15 a 20 años. Sí. Pero ojo, Terrorismo y financiamiento al terrorismo. ¿Ah? pero en el sistema boliviano no hay acumulación de penas, ¿no? No hay 15 de este más 15, 30, nada, ¿no? No hay. Entonces, este de 15 a 20 sería. Y Quizá le den con el ojo, y agravante de esto es 25 y hay que. claro. Quizá. Ahora, y ojo, no ha cometido el delito. Si es que el único elemento de convicción, que no es un elemento de convicción, es la llamada esa, entonces solamente sería una especie de tentativa, que me parece que es un tercio de la pena. O sea, estamos hablando de que quieren hacer un juicio por 5 años, para que esté en la cárcel por 5 años, ¿no? Entonces, Porque yo hay sé que. que muchos pueden decir, no, pero el antecedente enjuiciar a Evo Morales, pero la verdad, señores, con todo el no cariño que le tengo a Evo Morales, existen muchísimos, pero muchísimos más delitos sobre los cuales podría ¿Cómo enjuiciarse al cuál? señor Evo Morales, y no solo Evo Morales, a toda esa cúpula, para, y no detenerse en un caso de este terrorismo, que además es una llamada que al final, como decía Adolfo y Mónica, son solamente indicios. O sea, no tiene valor de plena prueba, porque un audio o un video para que tengan valor de plena prueba tiene que existir el consentimiento del que está
hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Entonces es un indicio sobre el cual tienen que investigar. Exacto. Y el peritaje que se realizó en Colombia certifica que el audio es de Evo Morales. Entonces, ¿ese tiene algún peso legal o no? Pues Sí, o sea, tiene, pero no es una prueba contundente. Determinante. Claro, no es una prueba contundente, porque para que se valorice ese elemento tendría que haber los testigos tienen que declarar lo mismo, tienen que justificar de decir que Evo Morales sí los estaba organizando para realizar esa situación, que El sí hijo de se habían Yura puesto, declaró y dijo que sí. que sí se habían Entonces, puesto de acuerdo como una organización para realizar esa situación. No es, digamos, algo que te diga, oye, sí, vamos a robar el banco. ¿Ah? No, ese es un ladrón de banco. Entonces es cuestión de que se acomode la figura jurídica a lo que especifica la norma, el encuadre, ¿no? Aquí hay que tomar elementos, ¿no? Que se está queriendo enjuiciar a Evo Morales. Existe la llamada, hay el video, se comprueba que es él y Faustino, ¿no? Hay los testigos, que podrían ser el hijo que está filmando, que justamente es el hijo el que lo agarraron y con el celular y toda la situación. Ahora inicia un proceso en plena campaña política, en plena pandemia, en la cual se le está escapando de las manos al gobierno. No sé, o sea, yo creo que hay cosas más importantes que iniciar un proceso de terrorismo de Evo Morales, como decía Octavio. Hay muchos daños a la economía. Rufito, es que ¿podrías vende, mencionar? esto vende. Pero no sé si le va a salir el tiro por la culata, porque esto, si sale mal, que es a donde se está apuntando, esto va a ser un repunte para Luis Arce Catacora y el MAS. Sí. Ustedes saben que la gente vota por las víctimas, ¿no? Siempre sale a favor del que es lastimado, del pobrecito, del que sufre. Entonces, en este caso, va a hacer lo que sabe hacer Evo Aún Morales siendo culpable. y que ya lo está haciendo, ¿no? Porque he visto sus Twitter ahí quejándose de que siempre el gobierno golpista y el sistema judicial va a hacer lo que sabe hacer, que es hacerse la víctima. Tiene los medios para que eso salga a todo el mundo, que son los medios argentinos, que le dan una cobertura impresionante, ¿no? Y de ahí el comentario mundial va a ser que Evo Morales es inocente y que realmente lo han tumbado y que debería volver al país y se va a mover muchas cosas como para que vuelva al país como héroe. Entonces ya lo tenemos al MAS atornillado forever and ever. Dos escenarios. Ah, no, después de Mónica. Gracias. La pena en este caso, por ejemplo, es que nuestros funcionarios públicos, como los fiscales, están entrando en este juego, porque si lo vemos desde el lado jurídico nuevamente, el tema de terrorismo para imputarlo no es viable en este sentido, ni constitucionalmente, por ejemplo, ¿no? Por el tema del juicio de responsabilidades que puede haber, porque se pueden estar vulnerando sus garantías constitucionales, la presunción de inocencia, y decimos, los fiscales saben de esto, porque ellos han estudiado de cierta forma la normativa legal, entonces, y como decimos, hay varios procesos pendientes todavía en contra de Evo Morales que habría que investigarlos, habría que apoyarnos también en la normativa para ver si son viables, como el tema del incendio de la Chiquitanía, por ejemplo, en el cual la Constitución establece que los delitos cometidos por los funcionarios públicos que vulneren el derecho a un medio ambiente saludable son imprescriptibles y tienen la máxima pena. Para ahí nosotros, aparte de audios, tenemos la ley 741 que él ha firmado en julio del año pasado, junto con su gabinete de ministros, en el cual autoriza el chaqueo por más del porcentaje establecido por la normativa constitucional. Entonces, y él ha firmado, es una prueba documental en la que podríamos nosotros avalarnos para poder decir si hay juicios pendientes que tienen que ser resueltos primero. Dejarnos llevar por el tema del terrorismo ahorita es entrar en el tema mediático, que está bien que lo analicemos para que la gente conozca. Una ex autoridad como Evo Morales, que ha sido presidente de nuestro Estado plurinacional, tiene de cierta forma otra categoría, como dice Octavio, ¿no? Si lo vamos a juzgar por un tema terrorismo, tendríamos que haber tenido sustentadas las pruebas para poder realmente inclusive pedir su extradición, cosa que no es tan viable si vemos que él tiene otras... No, y además en la calidad en la que se encuentra en Argentina.
Está Exacto. Es un asilado claro, político. es asilado. Entonces hay una jurisdicción, hay una norma para poder proceder y no es tan fácil extraditar a un asilado Eh, porque obviamente eh, la ley internacional lo protege. Ahora, Adolfito, hay muchos, contigo, Misa, hay muchos otros temas, ¿no? Las cosas, los elefantes blancos a nivel nacional son un daño económico que eso yo creo que debería ser mucho más importante que el tema terrorismo. Misa, perdón. no, justamente ibas a decir lo mismo que tú, Adolfo, sobre el tema de los elefantes blancos, Bolivia cambia o cumple, mi agua 1, mi agua 2, o sea, hay también su museo, la Casa del Pueblo, o sea, hay N lugares donde buscarle. Tú detrás de cámaras nos estabas comentando de que sí existe una manera de extraditarlo porque hay un acuerdo internacional. Eh, ¿Eso sí nos podrías explicar un poco? Mire, justamente estaba investigando, como todos, creo que hoy día nos pusimos a estudiar. Así Y es. existe la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la cual ha sido firmada en el 2002, en la cual Bolivia, Argentina son parte de esta, donde se especifica que cuando se comprueba el terrorismo, donde se comprueba el financiamiento hacia el terrorismo que ha sido aprobado por las Naciones Unidas en el 99, los Estados miembros no tendrían que negarse a poder extraditar a una persona que se le compruebe esta situación, ¿no? Pero como podemos llegar a entender que si se llega a sentenciar a Evo Morales por terrorismo, existen otras instancias como es, va a tener que ir al Tribunal de Alzada, luego ir hasta el Tribunal Supremo de Justicia para poder sacar la resolución final, porque van a apelar, obviamente, y se van a ir a instancias Y se va a internacionales diluir. y se va a seguir alargando, se va a seguir alargando hasta que se haga una sentencia total. Está para largo. Y como les digo, esto es humo porque creo que hay, como hemos dicho y hemos vuelto a comprobar, Mónica lo ha dicho también con el tema de la chiquitanía, hay temas muchos más importantes. Y Hay el un caso daño del fraude. económico al país. El caso de fraude, ahí también hay otros elementos que podríamos hablarlos, ¿no? O sea, ¿cómo comprobamos que el MAS ha sido el que hizo el fraude? Si Tres los que están escenarios encargados de quisiera. hacerlo están los señores vocales del Tribunal Supremo de... Supremo. Claro. Es por eso que estos señores han sido detenidos en primera instancia, ¿no? El momento en que dijeron, hay fraude, los han agarrado los vocales, los cuales ya están en su casa, están con detención domiciliaria y toda la situación, hasta que termine el proceso. Pero dentro de esto, ¿cómo se comprueba? Las llamadas, hay un contrato, hay un papel firmado, no creo que haya un contrato pro... Subvención, terrorismo. un Pro-terrorismo. contrato de prestación de servicios para hacer fraude, ¿no? Entonces todos estamos de acuerdo, o lo más de acuerdo posible, que esto es simple politiquería. O sea, es muy mediático para... Ahora yo te digo, mira, no sé si el cálculo político de Juntos O- sea bueno, porque o están mal es malo. asesorados, o están muy mal asesorados, o realmente dijeron, no, el pueblo nos va a hacer caso, nos va a querer, nos va a amar, que le metamos juicio por terrorismo. O sea, ahora, yo te digo, hay muchos, resuena demasiado de que hay una alianza verde agüita con azul, ¿no? Hay mucho que resuena, que podría ser esto lo que te decía, le puede salir el tiro por la culata, porque en el afán de poder ganar adeptos a través del proceso de terrorismo contra Evo Morales, lo que provoquen es la imagen de pobrecito que va a ocasionar de que Luis Arce Catacora se catapulte, ¿no? Y eso va a ser realmente doloroso para todo el pueblo boliviano. Sí. Porque... Oti, por favor. Perdón. Sí, decía. Les dije. Está con ganas de hablar. Cuando Marcela agarra, cuando monitorea es ruda, ¿no? Ser juez, Gracias, Marcela. Ve, es un ejemplo de la víctima, ¿no? El que, no, pero que quiere mira hablar cuánto tiempo no le va a dejar habla. hablar al otro. Siga nomás.
Voy a contabilizar. Venga, Angelita adelante. es mi amiga. A ver, estos escenarios para que notemos cuán pésima es la estrategia política del gobierno. Primer escenario. Los políticos están matando a los técnicos. Si bien estamos hablando de casos como los que menciona Mónica, Adolfo, y por detrás hay muchísimo daño económico al Estado, sí están siendo demostrados, sí están apareciendo en los informes de tantos técnicos que están trabajando en los ministerios. Revisen las noticias, todos los ministros, todas las investigaciones que están encontrando los técnicos, los que han ido a hacer un trabajo serio al gobierno, lo que hacen es pasar al ministro. Mire, le cuento que aquí hay 150 millones y aquí había una malversación. Entonces el ministro, ¿qué es lo que hace? En lugar de activar el aparato estatal, ¿no? O sea, aquí Ministerio Público, Contraloría, todo, o Procuraduría, ¿qué es lo que hacen? Salen a la palestra y dicen, el gobierno del MAS nos ha robado 1 millón que ha gastado. ¡Listo! Nada más. Sale del otro ministerio y dice, miren, esto hemos encontrado. Y el ministro de esa cartera va y dice a los medios de comunicación, el gobierno del MAS, pero ninguno está iniciando ningún proceso. Es decir, los políticos están matando a los técnicos. Y cuando podría haber sido una época de técnicos y todo podrían haber resuelto de tan buena manera que ahorita el gobierno sería el mejor parado. Hay otro escenario bien interesante. Yo si fuera asesor de Evo Morales le diría, anda a Bolivia. Solo imagínense que Evo Morales pise el suelo boliviano. No importa que esté imputado, acusado o que ya tenga una orden de aprehensión. No importa. Imagínense que Evo Morales pise Bolivia. ¿Saben el impacto social que eso ocasiona? Yo creo que la gente todavía se olvida que el MAS tiene un respaldo de un 30%, ¿no? Entre 28, 30, dicen, ¿no? Pero lo que va a hacer es reavivar de nuevo las fuerzas del MAS y eso se vuelve un asunto eminentemente político. Claro. Y el MAS surge, y el MAS crece, y el MAS sale. Es lo que y luego me parece igual, en un tercer escenario muy malo, creer que con un juicio de este tipo van a poder extraditar así por así a un asilado político. Ojo con eso, un asilado político. Porque para que el asilado político venga, es decir, la extradición es un mero trámite, pero no es que porque sea un mero trámite es sencillo. No, mándenos a Evo Morales, ha cometido un delito, ahí va, ¿no? Ahí va. Sino que, como dice Adolfo, requiere todo un procedimiento en el cual realmente se va a probar que Evo Morales, o sea, es decir, hay elementos de convicción que digan que Evo Morales sí ha cometido ese delito. Pero ojo, eso no se agota solo en lo jurídico, sino que también tiene asuntos políticos, porque tiene que recibir una autorización del órgano legislativo en Bolivia y en Argentina en este caso. Entonces, como verán, realmente este es un show, es un humo político, es parte de la campaña. Concuerdo con esto de que dicen que tal vez están en concomitancia, que tienen unos charles, los azules con los verdes, y como también lo tenían con los naranjas, entonces, y el show para nosotros, ¿no? Para la población. Ahora, el cherry es, ¿recuerdan cuando en diciembre Juan Lanchipa sale en televisión y dice, estamos activando el sello rojo con la Interpol para Evo Morales? Y que 4 meses después van y revisan y no había nada. Nada. Entonces, recuerden que el fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia es Juan Lanchipa, el cual está a la cabeza de toda esta comisión de fiscales que supuestamente está acusando formalmente a Evo Morales de terrorismo. Solo los dejo para que lo piensen. Adolfo, nos vamos con esto, ¿no? La fiscalía anunció que si Evo Morales no se presenta, se va a activar el sello rojo del Interpol. ¿Será cierto? Tercera vez que lo anuncia. Sí. Hacemos una pequeña pausa y luego volvemos. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final
De este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Y volvemos con su programa Blanco-Negro, Negro-Blanco. Les decía antes de ingresar a la pausa que la Fiscalía había anunciado que si Evo Morales no se presenta, se va a activar el sello rojo del Interpol. Entonces, él, mediante su cuenta en Twitter, dijo que en ningún momento se le notificó. Sin embargo, el fiscal de La Paz, uno de los fiscales, señaló que se le había notificado a su abogado, al señor Chávez, ¿no? Esa vez que fue por el caso de PAT, entonces el señor no quiso recibir, pero hubo testigos y le entregaron, entonces sí hubo notificación, pero Evo Morales señala de que no, de que todo es ilegal y que es una persecución, que es algo político. No sabemos en qué quedará esto, no sabemos si es un juego, si es una estrategia para marear la perdiz y se quedará ahí como muchos hechos, porque ya hace tiempo, decía Adolfo, incluso el ministro Murillo había dicho que ya se había activado, entonces no, nos están mintiendo, resulta que no, nada que ver, ¿no? Decías, Octavio. Bueno, yo quería agregar alguna galletita, pero ya son mis conjeturas, ya son lucubraciones de mi imaginario. Todo lo que se diga aquí es responsabilidad del autor. De cada cual. A ver, y me voy a ir a lo político, ¿no? Porque ya hemos establecido que de jurídico o de una responsabilidad con el país aquí no hay ni la coma, sino que es un asunto netamente político. Entonces, ojo, no es la primera denuncia o proceso que se le inicia a Evo Morales después de noviembre, ¿no? Los ciudadanos políticos igual, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Carlos Mesa han iniciado procesos a Evo Morales, pero no han sonado, ¿no? No han sonado porque no era parte de la coyuntura. Evo Morales estaba fuera de escenario. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Yo estoy mirando que Áñez está cayendo demasiado, pero demasiado en la candidatura. Muchísimo, ¿no? La gran aceptación que tenía ha bajado considerablemente. Sus rivales políticos le hacen afrentar con los mismos argumentos o con los errores que tiene el propio gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que le queda políticamente hablando? Recurrir a la vieja confiable, ¿no? Ella versus Evo Morales, ¿no? Es decir, el gobierno versus Evo Morales. Lo mismo que hizo Mesa, bueno, ahora le toca hacer a estos otros. Pero están haciendo una jugada más bien con respaldo, buscando algún apoyo afuera, o sea, la imagen hacia afuera. No es ninguna coincidencia que en CNN Fernando El Rincón de pronto decida enjuiciar o entrevistar, perdón, a Arturo Murillo y que en la entrevista hablen de este tema. En la entrevista era para hablar de este tema. Entonces la imagen es de un gobierno que está buscando respaldo, que si bien no está encontrando acá en el país, está buscando un respaldo internacional o que la comunidad internacional vea que es un gobierno que está luchando todavía contra la sombra de Evo Morales y es más, es el gobierno que está atacando de frente a Evo Morales. Entonces la comunidad internacional y nadie se va a poner a hacer el análisis que lo estamos haciendo nosotros. Nadie va a decir, ¿realmente es viable? ¿No es viable? ¿Por esto se le enjuicia? ¿Por esto no? ¿Es posible? No, nadie. Sino que solamente llega la noticia. Entonces, eso te alimenta en la campaña.
Entonces yo veo que esto es parte de su estrategia política, que de todos modos me parece muy mal manejada su estrategia política, pero es parte de su estrategia política, pero ahora están buscando, reitero, ¿no? Esta mirada internacional, ¿no? Bolivia fue noticia el año pasado, no se olvide, en noviembre. Todo el mundo hablaba de Bolivia porque logramos que Evo Morales deje el gobierno. Y éramos la noticia en el mundo. Entonces, y luego eso se desvaneció. Yo creo que quieren volver a encender esa chispa y de eso aprovecharía el gobierno para fortalecer una candidatura que se les está cayendo. Exacto. Misa. Bueno, yo veo a un gobierno desesperado, pero desesperado mal, ¿no? Cuando estás desesperado o cuando las cosas se están viniendo, ya se están yendo de control, una persona que es inteligente o un equipo que es inteligente se sienta y dice, ok, nos tranquilizaremos un cacho, pensaremos qué estamos haciendo mal y corregiremos eso. Pero este gobierno no lo está haciendo por ningún motivo ni por ningún hueco que se le vea. Está sentándose y organizando y corrigiendo sus errores. Están desesperados para poder recuperar los votos que definitivamente han perdido. Yo vuelvo y repito, están haciendo mal su trabajo en la pandemia, están haciendo mal su trabajo en la democracia y en consolidar una democracia firme y, como dice su supuesto nombre, gobierno de transición, hacer una democracia firme, una transición firme para un gobierno democrático y que ya no tengamos que vivir por los 14 años que hemos vivido. Lo están haciendo mal y ahora se confirma que están desesperados. Yo vuelvo y repito, y lo mismo que dije hace unos programas pasados, presidenta, renuncia a su candidatura, es lo que le queda, renuncie, ¿no? Hágale bien al país porque ahora no hace bien su candidatura. Renuncia a su candidatura porque le está haciendo un gran daño al país y le va a hacer un gran daño a la democracia si siguen esta tontería. Mi negro es para el gobierno, para la presidenta y para el ministro. Muy bien, con tu blanco negro, muy bien. Mónica, por por favor. Gracias. A mí lo que me preocupa es el tema de la administración de justicia, es decir, está entrando en el juego político, coyuntural, lo que nos demuestra una vez que a nivel interno, dentro de todas las crisis que existen, hay una crisis jurídica, una crisis de la justicia también, es decir, tenemos fiscales que están prestos para entrar en el show mediático y político, pero no pueden atender a tiempo temas como de feminicidios y de infanticidios y de perseguir a los responsables de tanta injusticia que hay en nuestro país. Y nosotros estamos entrando nuevamente en ese show como una telenovela en la que nos gusta meternos para olvidarnos, para anestesiarnos de nuestras verdaderas falencias como país, en el que niños mueren por el tema de la pobreza, por violaciones, por temas de injusticia social, que ya quisiéramos que nuestros policías, nuestros fiscales y nuestros jueces actúen con mano dura frente a esta pandemia de sufrimiento que tenemos dolorosa para el tema de nuestros niños principalmente y niñas. Y hay otros casos importantes que también dentro del tema político, porque, por ejemplo, tenemos a ex autoridades como Manfred Reyes Villa, que tal vez se pueda postular a un cargo político en Cochabamba. ¿Y qué estamos haciendo? Ahorita tiene juicios de responsabilidades, ¿no? Tenemos a ex autoridades como Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que pague por el daño económico que ha causado hace tiempo? Y ahora nos volvemos a involucrar con otra ex autoridad que en realidad él lo usa a su favor también, como dicen, para que internacionalmente se vea que él es una víctima. Y adentro, ¿qué está pasando? Me molesta bastante que nuestros administradores de justicia jueguen el show político del gobierno de turno siempre. Eso es lo que tengo que aportar. ¿Blanco o negro? Perfecto. Negro totalmente para la administración de justicia. Muy bien. Adolfo. Grave. Va a tener que ser negro. Decía algo muy importante, Mónica, que estamos nuevamente entrando a ese show, ¿no? Es un show el que estamos metiéndonos para olvidar las penas.
¿no? Como cuando llega a las eliminatorias y nos ilusionamos con la selección nuevamente, pensando en la selección del 94, ¿no? Decir, oh, vamos a clasificar, lo mismo, es aquí, oh, lo van a meter preso a Evo Morales, entonces todo el mundo sueña y se ilusiona sin conocer todo lo que conlleva el poder realizar un proceso o no. Cuando en realidad nuestro país necesita otras cosas, el aumento de la violencia intrafamiliar, feminicidios, como decía Mónica, infanticidios, las violaciones, es tremendo. Hay un tema que vamos a tocarlo, pero con pinzas, porque realmente está afectando a nuestra sociedad boliviana y mundial, que no hay el respeto ni el valor de la vida, ni el respeto ni el valor de los niños, de las mujeres, de las personas. O sea, nos hemos deshumanizado a tal punto que lo único que nos ponemos el ojo en la televisión es para ver o COVID o show político. Ujú. Y lo Así es. demás, y lo demás, ¿qué estamos haciendo? Entonces, creo que más allá de poder quizás haberlo molestado a usted, señora oyente de este programa, es que nuestra idea humilde fue demostrarle de que no se deje engañar, ¿no? Así No es. nos ilusionemos con algo que más que seguro no va a progresar, no va a llegar a ningún lado, como todos los procesos que se han iniciado en Bolivia. Si no, piense, es como lo mencionó Mónica, ¿cuándo va a volver Gonzalo Sánchez de Lozada? Nunca. Y él no tenía la calidad de asilado, no tiene la calidad de asilado en Estados Unidos. Entonces, creo que es bueno que nosotros como ciudadanos de a pie nos pongamos la mano al pecho y digamos, a ver, hagamos una dieta, pero real de todas estas noticias, de todas estas cosas que nos, más que ayudarnos, nos enferman. Y eso provoca de que nos desilusionemos más. Enfrentemos, creo, la situación política, la situación económica, la situación social que lleva nuestro país con una madurez real, pero empezando de nosotros mismos. Así que el negro creo que va a ser para toda la Administración de Justicia. Lamentablemente trabajamos en ella, nosotros que somos abogados, tenemos que lidiar con ella, pero es la que hay. Y es la que nos ha dejado todo este tiempo democrático que tenemos en nuestro país. No solamente digo de los 14 años, porque desde hace mucho más antes, la Administración de Justicia se vende al mejor postor. Y esto se lo sigue demostrando con estos shows que más que todo provocan decepción y un daño a la bolivianidad. Porque como Bolivia, ante la opinión pública internacional, les aseguro que va a ser otro clavo que tendremos que sacar y nos va a costar sacar. Muy bien. Octavio. Bueno, mi negro, y voy a ser breve, conciso, ya lo había dicho en el anterior segmento, pero lo reitero, mi negro es para los políticos que matan técnicos. Eso. Muy bien. Mi negro es para todo el poder judicial, para todos aquellos políticos que se aprovechan por todas estas situaciones simplemente para generar votos, porque considero que no les preocupa más que eso. Se podría realizar otro juicio de responsabilidades. Ya ustedes habían mencionado el caso de la chiquitanía, los gastos insulsos que se realizó durante el gobierno de Evo Morales, que como que quedan en la nada o son ninguneadas y, y nosotros estamos aquí esperando, ¿se hará o no se hará justicia? ¿Dónde está ese poder judicial? ¿Dónde están las reglas? ¿Dónde están las leyes? No se cumplen. Entonces somos eh, simples espectadores de la corrupción, ¿verdad? Entonces, ahí va mi negro. Creo que ha sido un día de puro negro, Negro ¿no? total. Terrible.
terrible nuestra situación, esperemos que las cosas se pongan peor, un No, tanto que no se pongan. pesimista. Que no se pongan peor. Que se No, pongan peor o que, que no se que pongan las peor. cosas mejoren, ¿no? Que las Ay, cosas ajá. mejoren y Yo que, creí y que que te esto se entusiasmó el esclarezca. negro, Marcelita. Sí, sí, sí. Esperemos No, que las cosas se pongan peor. bien, amigos, Era nos tu vemos lápiz labial inicial. sí, sí, nos Más vemos fácil. el día de mañana con mucho más de blanco, negro, negro, blanco por Radio Magis. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chau, chau.